Si queremos sincronizar entonces nuestro Active Directory contra Office 365, entonces debemos partir con algunas configuraciones iniciales. Por ejemplo, vamos a Azure AD Connect. Les voy a pasar el link dentro del video para que puedan descargar la última versión y yo ya lo tengo descargado, así que simplemente le voy a dar doble clic. Vamos a ejecutar la herramienta y lo que va a hacer esto es instalar el toolset, por decirlo de alguna forma, de Azure Active Directory Connect y me va a desplegar las opciones para avanzar dentro del wizard. Ya partió. eh, con el cual vamos a empezar a configurar nuestra organización. ¿Ok? El primer paso es darle OK a nuestra sincronización. Vamos a elegir alguna de las dos opciones. ¿Ok? Si se dan cuenta, en la parte baja dice soy un demo.local, no es un dominio ruteable, lo que significa es que necesito personalizar ciertas configuraciones para estar seguro de que la sincronización va a ser óptima. Le vamos a dar a personalizar. Eh, en general, cuando instalamos los componentes de Azure AD Connect, la verdad es que no necesitamos definir muchas más características que las que vienen por defecto. ¿Ok? En el caso que tengan una cantidad muy alta de usuarios a sincronizar, estamos hablando de 100.000 usuarios, por ejemplo, sí debiese ser necesario usar, por ejemplo, un servidor de SQL preexistente. En otras circunstancias, la verdad es que no nos importa mucho. También nos podría interesar definir una instalación personalizada, si es que en el disco C no tenemos suficiente espacio para, para poder ejecutar o almacenar la información que debe guardar el AD Connect Tool durante el proceso de sincronización. ¿Ok? Y desde el punto de vista de grupos de sincronización personalizados, nos referimos a que por defecto Azure AD Connect crea 4 grupos locales en el servidor en donde los servicios de instalación o de sincronización, perdón, van a ser instalados. Entonces, estos grupos serían el grupo de administrador, el grupo de operador, el grupo que realiza el browse y el grupo que hace el reseteo de contraseñas. Entonces, si es que ya tenemos grupos predefinidos debido a que nuestras restricciones internas nos obligan a crear grupos personalizados con otros nombres, quizás nos convendría especificar algún grupo personalizado para estos roles. En este caso no vamos a realizar nada, así que simplemente le vamos a dar instalar. Okay. Si se dieron cuenta, le puse pausar a la grabación para que no estuvieran esperando durante el proceso de instalación. Una vez que terminó de instalar los componentes requeridos, nos hace la consulta y si se dan cuenta al costado izquierdo se nos abrieron más opciones. Nos abre la consulta sobre el tipo de inicio de sesión de los usuarios. Password Hash Synchronization es la opción básica que nos permite enviar el hash de las contraseñas a la nube, con lo cual los usuarios van a tener la misma experiencia de inicio de sesión. No va a ser un single sign-on, no va a ser que con mi contraseña yo puedo entrar a los servicios de la nube sin volver a ingresar mis contraseñas una vez que mi equipo entró en el dominio, pero sí me va a permitir utilizar la misma contraseña en ambos mundos. ¿Okay? En general, personalmente, a mis clientes les recomiendo empezar a utilizar Pass-Through Authentication, que nos permite una experiencia un poco más enriquecida en cuanto a las capacidades de inicio de sesión sin tener que sincronizar de manera mandatoria el hash hacia la nube. Eh, ¿Cómo realiza esto? El Pass-Through Authentication utiliza servidores de proxy en la infraestructura del cliente, en su infraestructura, ojalá al menos 3 servidores, y esos servidores son los que recogen el proceso de autenticación de los usuarios. Por lo tanto, la contraseña o el inicio de sesión del usuario funciona desde su red local, sin hacer el uso de escribir la contraseña en la nube. ¿Okay?
Generalmente es la opción que prefiero ocupar y esa opción, junto con el password hash synchronization, la opción inicial, se pueden combinar con el single sign-on dentro de la nube para usuarios corporativos, solamente dentro de la oficina. Y este single sign-on, que lo vamos a marcar, solo funciona con equipos que estén en un dominio, estén dentro del dominio de Active Directory, em, y solo funciona, como les comentaba, con Password Hatch y con PTA. ADFS o los servicios de federación no funcionan con esta opción de single sign-on y en la práctica no es necesario tampoco que funcione. ¿Ok? Entonces le damos clic en siguiente y aquí necesito la opción de ingresar mis credenciales de administrador de Azure AD. Debe ser un Global Administrator. La pregunta que me hacen muy seguido es, ¿esta cuenta queda en duro en esta configuración? La respuesta es no. Solamente se utiliza la cuenta de administrador global para generar cuentas con menores privilegios cuya función va a ser sincronizar y realizar todo el proceso de manejo de la comunicación entre Azure AD Connect y el dominio de Azure AD. ¿Ya? Entonces, en este caso, colocamos mi usuario, que dame un segundo, ya que lo voy a copiar desde mi administrador de cuentas. Si se dan cuenta, esta cuenta en particular tiene habilitado Multifactor Authentication. Aquí, debido al escritorio remoto, me quedó un poquito más recortada la ventana, lamentablemente. Y como esto tiene Multifactor Authentication, que es la recomendación, por favor, a todos los administradores de su organización, configuren Multifactor Authentication. Es gratuito y está incluido dentro del licenciamiento de Microsoft. ¿Ok? Incluso en esta cuenta, que es absolutamente de demostración, yo lo tengo activado. Eh, Todos ustedes dentro de su organización de producción deben hacerlo. Es altamente recomendado. Entonces, si se dan cuenta, ya me aparece el nombre del forest, ya que estoy conectado con credenciales administrativas, y simplemente le doy clic en Add Directory, en donde me va a pedir crear una cuenta que va a tener los permisos requeridos para realizar el proceso de sincronización. Entonces, o puedo utilizar una cuenta existente o me voy a crear una nueva cuenta. ¿Cuándo sería interesante utilizar una cuenta existente? Cuando las reglas de la compañía nos obligan a precrear una cuenta antes de ejecutar estas tareas. Por ahora vamos a crear una nueva cuenta y para que esta nueva cuenta se cree necesito entregarle credenciales de administrador de la organización. Eso no significa que el usuario que estoy ingresando aquí sea efectivamente el que va a tener em, los, los permisos y que va a quedar en duro dentro de esta sincronización. Lo que va a hacer esto es, em, es crear una cuenta adicional para el proceso de sincronización, pero necesito permisos de Enterprise Admin para que tenga suficientes permisos la cuenta que estoy ocupando para crear la otra cuenta para que pueda modificar los atributos correspondientes dentro de la organización de Active Directory. Okay, entonces vamos a colocar la contraseña. Damos OK y ya estamos listos para continuar. Si su organización tiene más de un dominio de Active Directory, aquí ustedes pueden agregar N cantidad de dominios a la organización. ¿Ok? Damos clic en siguiente. Y me va a mostrar, dependiendo de lo que leyó en mi Azure AD, los dominios que vamos a sincronizar. ¿Ok? En este caso,
el sufijo UPN soyundemo.com. No nos interesa el soyundemo.local porque no es un sufijo que funcione dentro de Internet por esta vez. ¿Ok? Y en la siguiente parte me interesa indicar cuál va a ser el método de sincronización. ¿Se acuerdan que hablamos un espacio atrás cuando estuvimos revisando IDFix? Que la recomendación es usar el user principal name, por eso agregamos un sufijo UPN a este dominio cuyo sufijo normal es punto local, que no es un dominio ruteable por internet. En este caso, simplemente em, elegimos entonces, bien, bien, entonces, perdón por la interrupción. Entonces, vamos a elegir User Principal Name, podemos elegir otras opciones, La complejidad de elegir otras opciones es que necesitan tener mucha seguridad de que el usuario que van a ocupar nuestras personas que estén sincronizadas va a corresponder con lo que queremos, con lo que vamos a utilizar como dirección de login de inicio de sesión. Generalmente el user principal name para mantener ubicuidad entre lo que el usuario escribe en el dominio on-premises y lo que escribe en Office 365. En este caso lo vamos a mantener. ¿Ok? Damos clic en siguiente. Y aquí esta parte es muy importante porque nos consulta si queremos sincronizar toda nuestra organización, todo el dominio completo o solo dominios seleccionados. En este caso vamos a elegir no todo y solamente vamos a marcar la unidad organizativa donde efectivamente están mis usuarios y mis grupos, que son los que quiero sincronizar con la nube. No más que eso. Después, si tuviese más de un dominio, por ejemplo, estoy sincronizando 2, 3 o 4 dominios contra mi tenant de Office 365, tengo que ver cómo van a marchar em, dentro de la organización. Si es que hay algunos que em, por ejemplo, tengo un usuario que tiene más de un atributo que necesito sincronizar hacia la nube. eh, lo que va a pasar es que podría tener dos usuarios de dos dominios con la misma dirección de correo electrónico. Eso puede pasar cuando estoy haciendo este tipo de sincronizaciones. Entonces tengo que ver de qué forma van a matchar o si efectivamente, si son iguales, se me va a producir un problema, un evento de sincronización y listo. Si en los dos dominios, por ejemplo, son el mismo usuario, en ese caso sí me interesaría hacer un match entre la información que se está sincronizando. ¿Ok? En este caso no. Y vamos a dar clic en siguiente. Puedo elegir también filtrar usuarios a través de un nombre, em, a través de un grupo o a través de algún otro atributo. En este caso solamente voy a sincronizar todos los usuarios que están dentro de las OU que yo elegí. Y me interesa ver si es que hay características opcionales. Por ejemplo, si es que tuviese un Exchange implementado dentro de esta organización, en este caso no, me daría la opción de generar una implementación de ambiente híbrido. Ojo, es súper importante este punto porque si tengo Teams y voy a habilitar todas mis características y tengo licencias, por ejemplo, E1, que son las licencias gratuitas que está entregando Microsoft por 6 meses, lo que me podría pasar es que si no sincronizo mi organización de Exchange o no genero este ambiente híbrido y simplemente licencio mis usuarios con Exchange Online, con Teams, con todas las características, en el momento que licencie mi usuario con Exchange, se podría dar la situación en donde un usuario puede iniciar sesión en Exchange en la nube, en Exchange Online en la nube, y ese Exchange Online no va a tener relación con nuestro Exchange on-premises. Entonces es muy importante que si voy a habilitar solamente Teams, ok, lo puedo habilitar, solamente habilito la licencia de Teams, de SharePoint, de OneDrive, etcétera, y no la habilito la licencia de Exchange Online, ¿ya? Quizás voy a hablar más de esto en otro artículo, por ahora simplemente vamos a elegir estas opciones.
Adicionalmente, si es que en mi organización quiero que mis usuarios que estén en la nube hagan sincronización de la contraseña hacia mi Active Directory on-premises, podría marcar la opción de Password Write Back. En este caso en particular hay que tener un poco de precaución porque para escribir de vuelta la contraseña, después de un cambio de contraseña en la nube, en Azure AD, necesito permisos adicionales de las cuentas que realizan el proceso de sincronización, ¿ya? Porque esas cuentas tienen que efectivamente tomar el hash que viene de la nube y escribirlo en el dominio de on-premise, en el dominio de ustedes, ¿ok? Em, Así que tengan precaución con esa configuración. Adicionalmente, el password write back requiere licenciamiento de plan de Azure AD tipo 1 que está incluido en algunas licencias como las Microsoft 365, pero no está incluido, por ejemplo, en las Office 365 E1. Entonces también hay que tener un poco de precaución con el licenciamiento que tenemos eh, para estar seguros que vamos a poder ejecutar lo que queremos ejecutar dentro de la configuración del Azure Active Directory. Entonces en este caso le damos clic en siguiente. Y ahora necesito ingresar credenciales para que se me configure la Foresta on-premises para el uso de Single Sign-On. Recuerdan que lo habilitamos anteriormente. Entonces, en este caso, simplemente voy a ingresar mis credenciales. Ok, ahí sí. Doy clic en siguiente y ahora ya empieza el proceso de configuración. Mientras se realiza la sincronización, vieron dos opciones que aparecieron antes de que le diera clic a instalar. En ese caso, nos pregunta si queremos iniciar la sincronización de una sola vez o poner el equipo en algo que se llama Stage Mode. ¿De qué nos conviene el Stage Mode? Por ejemplo, si es que nosotros ya hicimos una sincronización, tenemos un servidor, como en este caso el servidor número 1, sincronizando ya con la nube y queremos tener tolerancia a fallas en caso de que nos llegue a fallar este servidor, lo que podemos hacer es volver a configurar todo esto del Azure Active Directory Connect contra Office 365 en un segundo servidor, pero en este caso simplemente lo dejamos en modo staging mode. Y lo que hace eso es realizar el proceso de sincronización con la nube, pero no carga, no exporta datos hacia la nube. Simplemente recopila datos de la nube, recopila datos del Active Directory on-premises y realiza el proceso de sincronización. Em, Eso es para que en caso de que nos falle el servidor 01, nosotros simplemente vamos al servidor 02 y cambiamos la configuración para que pase a ser de un servidor que está en staging mode a un servidor que está full sincronizando contra Azure AD. ¿Okay? Voy a poner pausa mientras se realiza el proceso de configuración para que no estemos viendo la pantalla sin hablar. Bien, una vez terminado entonces la configuración, podemos ver que la configuración está completa. Podemos entrar, en unos momentos vamos a entrar a nuestro portal para verificar que ya se están empezando a sincronizar nuestras cuentas. Nos da una información que es muy interesante que dice que el Active Directory Recycle Bin, que es la papelera de reciclaje de Active Directory, no está habilitada en el Forest. ¿Por qué sería interesante habilitar esta opción? Porque en el caso de que tengamos algún problema de sincronización, em, en donde, por ejemplo, hagamos una sincronización inversa y eliminemos usuarios o hagamos cambios dentro de nuestra organización, creando grupos, eliminando grupos, eh, nos podría interesar tener la papelera de reciclaje para restaurar en caso de que hayamos cometido algún error durante el proceso de eliminación. Entonces, como es una muy buena recomendación, lo que vamos a hacer es abrir un Windows PowerShell. En PowerShell, entonces vamos a limpiar un poco la ventana. Vamos a escribir import module
para importar el módulo de Active Directory. Opa, perdón, le puse importa. Una cosa muy importante es que escribamos bien nuestros comandos. Import module Active Directory. Entonces vamos a venir por acá y vamos a escribir enable. Siempre pueden ocupar el tabular como para estar seguro de que estamos copiando correctamente nuestras, nuestros comandos de PowerShell. Entonces en este caso me interesa Recycle Bin Feature, cuyo scope va a ser mi forest or configuration set, y mi objetivo va a ser mi dominio, que es soy un demo.local. Bien, entonces al habilitar esto nos pregunta si estamos seguros de que queremos ejecutar esta acción. Le damos a que sí, y en este momento tenemos que esperar la replicación de nuestra organización. Al esperar esto, en nuestro caso tenemos un solo servidor de Active Directory, pero en caso de que sean muchos servidores, vamos a tener que esperar un tiempito, que puede ser entre 15 minutos hasta 2 horas, para tener ya configurado esta opción. Como es, de nuevo, como es un solo servidor, esto ya debe estar listo, por lo tanto, ahora simplemente hacemos un get. Ahora sí, get AD optional features, y vamos a filtrar por todas las configuraciones opcionales que tengamos. Y si se dan cuenta, ya tenemos habilitado el Recycle Bin como una característica. Bien, ok, eso fue un tip. Eh, no es algo mandatorio que tengan que configurar, pero es altamente deseado. Hoy en día es muy bueno que tengan habilitado la papelera de reciclaje. Sí hay que tomar en consideración el espacio en disco adicional que les va a consumir, pero generalmente no es tanto versus el beneficio de tenerlo configurado. Damos clic y cerramos ahora la herramienta. Abrimos una ventana del explorador y nos vamos al centro de administración de Office 365, que en este caso sería admin.microsoft.com. Ya en el sitio utilizamos nuestro usuario administrador, nuestra contraseña, y aprobamos el Multi-Factor Authentication en nuestro teléfono para poder ingresar. Le damos clic aquí a no. Y nos vamos finalmente en mi organización a mirar los usuarios activos, en donde si nos fue bien, ya deberíamos tener sincronizado nuestros usuarios. Y efectivamente tenemos estos 3 usuarios que, si se dan cuenta, no están licenciados, pero esta sincronización, estos usuarios, perdón, sincronizados, vienen desde nuestro dominio de Active Directory. ¿Ok? Una cosa importante es, por ejemplo, ven que tengo estos usuarios sincronizados. Si se dan cuenta, por ejemplo, Cristian.aguilera, soy un demo.com, que si vemos en Active Directory existe, vamos a buscarlo, Active Directory User and Computers, expandimos la organización, expandimos países, nos vamos a Chile, buscamos usuarios y se van a dar cuenta que ya tengo un usuario que se llama Cristian Aguilera, que tiene una dirección de correo electrónico .local que se nos configuró en la práctica o se sincronizó eh, con este VPN, ¿ya? No consideramos esta dirección, consideramos el VPN, y como este usuario está sincronizado, ya existía un usuario en la nube cuyo nombre de usuario era cristian.aguilera.com.
con una licencia de 5 no me creó dos usuarios, simplemente hizo una convergencia de ambos dentro de este mismo usuario. ¿Ok? Por lo tanto, si ya teníamos unos usuarios creados y licenciados en la nube, el proceso de sincronización, si es el mismo VPN, no debería modificar ninguna característica de este usuario. En cambio, el resto está funcionando bien. Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de algunas cosas. En el caso de Cristian Aguilera, se me creó el VPN correctamente. En el caso de Pulga también. En el caso de Luis también. Y en el caso de John Doe, se me generó una dirección .onmicrosoft.com. Y la única diferencia, o la razón de esto, es que intencionalmente dejamos a John Doe con una configuración dentro de su cuenta de sincronización como soy un demo.local. No fue, no configuramos su organización, su VPN, perdón, su nombre de usuario como soyundemo.com. Y eso va a generar que cuando se sincronice la cuenta, como no hay un dominio soyundemo.com asociado a este usuario, le va a asignar el dominio .onmicrosoft.com, que es el dominio por defecto como login. Entonces, para corregir eso, nosotros simplemente venimos donde está este usuario, modificamos su configuración, la aplicamos. Hecho el cambio, obviamente tenemos que esperar la sincronización de Active Directory, pero recuerden que este es un solo controlador de dominio, por lo tanto no nos estamos preocupando de eso, pero en una organización normal sí hay que esperar cierto tiempo para estar seguro de que en todos los controladores de dominio sea sincronizado. Luego vamos a inicio, abrimos Azure AD Connect, vamos al Synchronization Service y nos fijamos si es que está realizando alguna operación actualmente o no. Si no está realizando ninguna operación, está todo bien. Y vamos a sincronizar de manera manual utilizando PowerShell. Ejecutamos una consola de PowerShell. Vamos a dejarla un poco más ordenadita para poder ejecutar nuestro comando. Bien. Y en este caso lo que queremos hacer es un delta de sincronización porque vamos a resincronizar los cambios que hicimos en nuestro Active Directory. Y en ese caso va a ser un start add sync. Upa, no me está escribiendo nada. Start add sync cycle policy type va a ser una ejecución delta de nuestra sincronización. Bien. Y si volvemos a abrir nuevamente nuestro sincronizador, aquí en Azure AD Connect Synchronization Service, nos vamos a dar cuenta que la herramienta ya está ejecutando un proceso de actualización. ¿Por qué prefiero hacerlo desde PowerShell? Porque son varias los tipos de ejecuciones que tenemos que realizar. Tenemos que realizar un import de la data desde Active Directory usando este conector. Después tenemos que hacer una sincronización dentro del metaverso del servicio del Azure AD Connect Tool. Después tenemos que traer la data desde la nube y después tenemos que exportar la data nuevamente hacia la nube. Si se dan cuenta, aquí hubo un export con una actualización. Si vemos las propiedades de este cambio, nos deberíamos, uy, ahí la ventanita nos falló un poquito, pero deberíamos ver que aquí efectivamente hizo un cambio perdón, del registro de John Doe aquí en user. ¿Okay? Okay. Del user principal name desde soyundemo.local a soyundemo.com. Por lo tanto, el objeto ya fue sincronizado internamente y de la misma forma debió haber sido sincronizado ya en la nube. Para confirmar esto, cerramos aquí, cerramos la ventanita y volvemos a la nube de nuestra organización de Office 365. Refrescamos la ventana, vamos nuevamente a usuarios y si se dan cuenta ahora nuestro usuario John Doe
ya está sincronizado correctamente, como debe ser. ¿Ok? Entonces, con eso concluimos el proceso de sincronización de estos usuarios. Recuerden que cada usuario sincronizado, habilitar Multifactor Authentication. Nuestros usuarios deben utilizar Multifactor Authentication como buena práctica. No esperemos a que haya un filtrado de información para empezar a reforzar esto en nuestros usuarios finales. Todos los usuarios dentro de una organización de Office 365 hasta el momento en que está grabado este video tienen la opción dentro de su licenciamiento de utilizar multifactor. Ahora, hay características más avanzadas en Multifactor Authentication que dependen de otro licenciamiento que ustedes pueden obtener. Sí, las licencias de 5 y las licencias de Azure Active Directory Plan 2, por ejemplo, tienen la posibilidad de agregar otros componentes como la automatización de la asignación del multifactor, la definición de conditional access rules para que, para que los usuarios, dependiendo de la ubicación física donde estén, tengan que utilizar o no multifactor authentication, etc. Pero la versión básica del MFA es suficiente para que sus usuarios estén protegidos. Y eso viene con las licencias de Office 365 por defecto, ¿ok? La versión básica. Bueno, después de eso concluimos entonces la presentación. Fue una media hora interesante, espero que les haya gustado y espero que puedan de esta forma ya empezar a sincronizar su organización contra Office 365 para dar de alta a sus usuarios de Teams. Ya veremos en otro episodio cómo los sincronizamos, cómo licenciamos de manera automática o manual los usuarios de Teams. De nuevo, esto depende también del tipo de licenciamiento que ustedes hayan obtenido eh, para Office 365. ¿Ok? Así que nos vemos en un momento más. Un gran abrazo.